COVID-19. COVID-19, acrónimo del inglés Coronavirus Disease 2019, también conocida como enfermedad por coronavirus o, incorrectamente, como neumonía por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan, provincia de Hubei, en diciembre de 2019. Habiendo llegado a más de 100 territorios, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce a alrededor del 3% de los infectados a la muerte. No existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de flujo, que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador, que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola, pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los vómites, cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un promedio de 5 días, después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse 1 o 2 días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura, parte hundida del brazo o puesta al codo, o con un pañuelo y evitando el contacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. La OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana. En abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países. No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios sobre la influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Los CDC recomiendan el uso de mascarillas de tela, no médicas. Nombre. El 12 de enero la Organización Mundial de la Salud, OMS, recibió el genoma secuenciado del nuevo virus causante de la enfermedad y lo nombró temporalmente como 2019 nCoV, del inglés 2019 Novel Coronavirus, nuevo coronavirus, mientras que la enfermedad era llamada infección por 2019 nCoV en documentos médicos, y SARS de Wuhan o Wu-Flu, gripe de Wu, en Internet. El 30 de enero, la OMS recomendó que el nombre interino de la enfermedad fuera enfermedad respiratoria aguda por 2019 nCoV, hasta que la Clasificación Internacional de Enfermedades diera un nombre oficial. La OMS anunció el 11 de febrero de 2020 que COVID-19 sería el nombre oficial de la enfermedad. El nombre es un acrónimo de Coronavirus Disease 2019, enfermedad por coronavirus 2019, en español. Se procuró que el nombre no contuviera nombres de personas o referencias a ningún lugar, especie animal, tipo de comida, industria, cultura o grupo de personas, en línea con las recomendaciones internacionales, para evitar que hubiera estigmatización contra algún colectivo. A pesar de las recomendaciones de la OMS, los medios y agencias de noticias han venido utilizando la denominación neumonía de Wuhan para referirse a la enfermedad. Historia. Descubrimiento. En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, China, el cual, según afirmó más tarde Reporteros Sin Fronteras, llegó a afectar a más de 60 personas el 20 de ese mes. Según el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, CCDC, el 29 de diciembre un hospital en Wuhan admitió a 4 individuos con neumonía, quienes trabajaban en un mercado de esa ciudad. El hospital reportó esto al CCDC, cuyo equipo en la ciudad inició una investigación.
El equipo encontró más casos relacionados al mercado, y el 30 de diciembre las autoridades de salud de Wuhan reportaron los casos al CCDC, que envió expertos a Wuhan para apoyar la investigación. Se obtuvieron muestras de estos pacientes para realizar análisis de laboratorio. El 31 de diciembre, el Comité de Salud Municipal de Wuhan reportó a la Organización Mundial de la Salud, OMS, que 27 personas habían sido diagnosticadas con neumonía de causa desconocida, habiendo 7 en estado crítico. La mayoría de estos casos eran trabajadores del mencionado mercado. Para el 1 de enero de 2020 el mercado había sido cerrado, y se había descartado que el causante de la neumonía fuera el SARS, el MERS, gripe aviaria u otras enfermedades respiratorias comunes causadas por virus. El 7 de enero los científicos chinos habían aislado el virus causante de la enfermedad, y realizaron una secuenciación del genoma de este. Esta secuencia del genoma estuvo disponible para la OMS el 12 de enero de 2020, permitiendo a los laboratorios de diferentes países producir diagnósticos específicos vía pruebas de PCR. El 12 de enero las autoridades chinas habían confirmado la existencia de 41 personas infectadas con el nuevo virus, quienes comenzaron a sentir síntomas entre 8 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de 2020, los cuales incluían fiebre, malestar, tos seca, dificultad para respirar y fallos respiratorios. También se observó infiltrados neumónicos invasivos en ambos pulmones observables en las radiografías de tórax. Expansión de la enfermedad. Tras el primer brote de COVID-19 en Wuhan en diciembre de 2019, donde las autoridades chinas confirmaron 41 casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de enero de 2020, la ciudad dejó de reportar casos hasta el 19 de enero, cuando se confirmaron 17 casos más. Para ese entonces ya se habían reportado los primeros casos por COVID-19 fuera de China, 2 en Tailandia y 1 en Japón. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. En esa fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental, y se reportaban casos en otros 15 países. El 11 de marzo la enfermedad se hallaba en más de 100 territorios a nivel mundial, y fue reconocida como una pandemia por la OMS. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500.000 casos a nivel mundial el 26 de marzo de 2020. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos, y cierre de establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo, y el miedo a la escasez de provisiones ha llevado a compras de pánico. Ha habido desinformación y teorías conspirativas difundidas en línea sobre el virus, e incidentes de xenofobia y racismo contra los ciudadanos chinos, y de otros países del este y sudeste asiático. Epidemiología. En esta enfermedad se describe un triángulo epidemiológico causal que está formado por el medio ambiente, el agente etiológico, el virus SARS-CoV-2, y el huésped. Transmisión. De persona a persona. Las rutas de transmisión de persona a persona del agente etiológico SARS-CoV-2 incluyen la transmisión directa por inhalación de microgotas liberadas a través de tos, estornudos, la respiración o el habla, o por contacto de las manos con superficies contaminadas, que luego tocan las membranas mucosas orales, nasales u oculares. También se puede transmitir a través de la saliva, y posiblemente por la ruta fecal oral. Un estudio con 2.143 niños sugiere que este grupo de la población puede ser un factor crítico en la rápida propagación de la enfermedad. A fecha de 26 de marzo de 2020, no hay ninguna evidencia de transmisión vertical de COVID-19 de madre a bebé en el embarazo. Entre personas y animales. El primer caso registrado de un animal con COVID-19 se dio en Hong Kong, donde un perro pomerania dio positivo débil a 3 pruebas realizadas entre 26 de febrero y el 3 de marzo de 2020. Las autoridades dijeron que el perro mostró un bajo nivel de infección sin síntomas, y aseguraron que probablemente se trató de un caso de infección persona-animal, por parte de su dueño, quien tenía COVID-19. A este le siguió el de un gato en Bélgica con signos de enfermedad respiratoria y digestiva a finales de marzo,
cuyo dueño tenía COVID-19. Posteriormente, el 5 de abril, se confirmó el caso de una tigresa malaya de nombre Nadia en el zoológico del Bronx de Nueva York, Estados Unidos, que presentaba síntomas desde finales de marzo. Junto a Nadia, presentaron los mismos síntomas Azul, hermano de Nadia, un tigre de Amur y 3 leones africanos. La infección se transmitió por un trabajador asintomático del zoológico. Un estudio realizado por investigadores de la Academia China de Ciencias de la Agricultura, el Instituto Nacional de Control de Enfermedades Virales y Prevención, y el Laboratorio Nacional de Alta Contención para el Control de Enfermedades en Animales y la Prevención encontró que de las especies estudiadas el gato es la más susceptible al COVID-19, pudiendo desarrollar enfermedad clínica e infectar otros gatos. Los hurones parecen ser susceptibles a infectarse, pero no a desarrollar la enfermedad, y también infectaron a otros hurones en el laboratorio. Los perros también son susceptibles en menor medida que los gatos y hurones, mientras que los cerdos y aves de granja no parecen ser afectados por el virus. En pruebas de laboratorio también fueron infectados murciélagos egipcios de la fruta, quienes no mostraron signos de enfermedad ni la habilidad de infectar a otros murciélagos. Con todo ello, la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, recomienda que las personas infectadas con COVID-19 tomen las mismas medidas sanitarias preventivas que tomarían con otra persona: limitar el contacto, lavarse las manos antes de tocarlos o tocar su comida y suplementos, evitar los besos, usar mascarilla cerca de ellos y no compartir la comida, y no se tomen medidas que comprometan la salud de las mascotas. Afirma además que la infección persona-animal no juega un papel importante en la actual expansión de la enfermedad. También la Real Sociedad Canina de España recomendó no colocar mascarillas a los perros para no generarles estrés. Por su parte, la OMS aclara que no existe evidencia de una transmisión animal a persona. Ritmo reproductivo R0. La Academia China de las Ciencias estimó en febrero para la COVID-19 un número reproductivo R0 igual 4, aunque existe incertidumbre acerca de muchos de los factores que se toman en consideración para calcular el R0. El Imperial College de Londres calculó un R0 igual 1,5 a 3,5. Paciente 0. Se llama caso índice o paciente cero en la COVID-19, al caso que da lugar a la atención del investigador, si origina acciones para conocer un foco de infección, corresponde al primero notificado a la autoridad sanitaria y conduce, indica, hacia un brote localizado. Paciente 1. A veces el primer caso de COVID-19 identificado por el sistema sanitario, caso índice o paciente cero, no coincide con el caso que da origen a la epidemia. El caso índice auténtico o caso primario sería el primero que inicia el brote epidémico. Agente etiológico. La causa de la COVID-19 es la infección por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, que es un tipo de ortocoronavirinae. Fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, China, tras provocar la epidemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020. Parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal, un murciélago, a uno humano. El genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN, y se clasifica como virus ARN monocatenario positivo. Su secuencia genética se ha aislado a partir de una muestra obtenida de un paciente afectado por neumonía en la ciudad china de Wuhan. Ciclo replicativo del virus SARS-CoV-2. El ciclo reproductivo de los virus se divide habitualmente en fases, para su mejor estudio y explicación. En el caso del SARS-CoV-2 sería patogenia. La patogenia de la COVID-19 es la secuencia de sucesos celulares y tisulares que tienen lugar desde el momento del contacto inicial con este agente etiológico, el virus SARS-CoV-2, hasta la expresión final de la enfermedad. Infección. El virus SARS-CoV-2 presenta, en su cápside, superficie, unas proteínas que actúan como llaves específicas que le sirven para abrir las cerraduras de las células humanas, a fin de infiltrarse en ellas. Una de las llaves que utiliza el SARS-CoV-2 es la proteína S, que encaja muy bien con una cerradura, la proteína AC2, que está presente en la superficie de una gran variedad de células del cuerpo humano. Las predicciones basadas en infecciones similares como el SARS y MERS sugieren que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de infección severa. Incubación.
Una vez que el coronavirus SARS-CoV-2 ha logrado entrar en las células eucariotas, se adueña de las maquinarias de síntesis, obligando a las células del cuerpo humano a fabricar millones de copias del virus. Esto sucede a través de la síntesis de ARN, el material genético del SARS-CoV-2, y de la síntesis de proteínas que se ensamblan para crear nuevos virus. Los nuevos virus sintetizados destruyen las células como consecuencia de su acumulación intracelular. Al destruir la célula, los virus emergen prontos para infectar a las células vecinas y repetir en ellas el ciclo. La OMS estimaba a fines de enero que el periodo de incubación, el tiempo entre la infección y el inicio de los síntomas, dura entre 2 y 10 días, mientras que para los CDC de los Estados Unidos dura entre 2 y 14 días, aunque generalmente sería de 5 a 6 días. En los modelos matemáticos resultantes de los datos colectados, el tiempo medio de incubación estimado de la COVID-19 fue de 5.1 días, significa que el valor medio es de 5.5 días. El 97.5% de todas las personas infectadas ya habrán presentado síntomas a los 11.5 días. Menos del 2.5% de los infectados son sintomáticos en 2.2 días. Un estudio sobre 1.100 pacientes, publicado en febrero por investigadores chinos, halló que en pocos casos el periodo puede prolongarse hasta los 24 días. Se informó que un caso tuvo un periodo de incubación de 27 días. Signos y síntomas. Las personas infectadas pueden estar asintomáticas o presentar un cortejo de síntomas que oscilan desde leves a muy graves, entre ellos fiebre, disnea y tos seca. La diarrea y otros síntomas de rinofaringe, como estornudos, rinorrea y dolor de garganta, son menos frecuentes. Aunque las personas de avanzada edad son más vulnerables a la enfermedad, a mitad de marzo de 2020, la OMS recordó que los jóvenes también pueden tener complicaciones e incluso llegar a la muerte por el virus. Los síntomas de la COVID-19 son inespecíficos y su presentación, según la OMS, puede incluso carecer de síntomas, asintomático. En base a una muestra estadística de 55.924 casos confirmados por laboratorio, la frecuencia de presentación de los síntomas en la población china era la del cuadro adjunto. Hasta el 20 de febrero de 2020, y en base a 55.924 casos confirmados por laboratorio, se ha reportado la pérdida completa del olfato, anosmia, en un 80% de los diagnosticados, llegando a 88% los que presentan algún grado de alteración en el gusto. Otros han registrado la pérdida súbita del olfato y el gusto de forma menos frecuente, sin que la mucosidad fuese la causa. Al principio se reportó que los síntomas incluían fiebre en el 90% de los casos, malestar y tos seca en el 80% de los casos, y dificultades respiratorias en el 20% de los casos. Las radiografías de tórax han revelado señales de neumonía en ambos pulmones. Los signos vitales se mantienen generalmente estables durante el tiempo de hospitalización. Las pruebas de sangre han mostrado un número bajo de glóbulos blancos en la sangre. La revista The Lancet publicó el 24 de enero un estudio de los primeros 41 casos de pacientes ingresados con el diagnóstico confirmado, desde el 16 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020. De ellos, menos de la mitad tenían enfermedades subyacentes, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Los síntomas comunes al inicio de la enfermedad fueron fiebre, tos seca y mialgias o fatiga. Los síntomas menos comunes fueron la producción de esputo, cefalea, hemoptisis y diarrea. La disnea se desarrolló en 22 de 40 pacientes, 55%, con una mediana del tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta la disnea de 8 días. Presentaron linfopenia 26 de 41 pacientes, 63%. Todos los pacientes tuvieron neumonía con hallazgos anormales en la TC de tórax. Las complicaciones incluyeron el síndrome de dificultad respiratoria aguda, resultado positivo para RT-PCR en tiempo real en la muestra de plasma, lesión cardíaca aguda e infección secundaria. Fueron ingresados en una UCI 13 pacientes, 32%, y 6 murieron, 15%. En un comentario clínico de la misma revista, se presenta una comparación de la presentación clínica frente a otros coronavirus emergentes, SARS y MERS. Entre otros datos clínicos en los casos estudiados por el momento, cabe destacar que los síntomas de las vías respiratorias superiores son notablemente infrecuentes,
Por ejemplo, ningún paciente presentaba dolor de garganta. Algunos de los infectados pueden ser asintomáticos y mostrar resultados de la prueba que confirman la infección, pero no muestran síntomas clínicos, por lo que los investigadores han emitido consejos de que las personas con contacto cercano con los pacientes infectados confirmados deben ser monitoreadas y examinadas de cerca para descartar la infección. Las complicaciones más frecuentes son neumonía y fallo multiorgánico que en ocasiones provocan la muerte. La investigación clínica encontró que se detecta una alta concentración de citoquinas en el plasma de pacientes críticos infectados con SARS-CoV-2, lo que sugiere que la tormenta de citocinas se asociaba con la gravedad de la enfermedad. Diagnóstico. Detección del virus. El 5 de enero, un equipo del Centro Clínico de Sanidad Pública de Shanghái consiguió secuenciar el ARN del nuevo virus. Este logro se mantuvo en secreto hasta que, 6 días después, unos investigadores lo filtraron a varios sitios web. Este acto permitió a la comunidad internacional comenzar a desarrollar tests y vacunas para el virus y sus responsables fueron castigados con el cierre de su laboratorio. Las guías publicadas el 6 de febrero por el Hospital Songnan de la Universidad de Wuhan recomendaban métodos de diagnóstico basados en el riesgo epidemiológico y las características clínicas. Esto incluía identificar a pacientes que habían viajado recientemente a Wuhan o habían tenido contacto con alguien infectado, además de 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, signos radiológicos de neumonía, recuento normal o bajo de leucocitos, leucopenia y linfopenia. La OMS publicó posteriormente varios protocolos para el diagnóstico de la enfermedad para Japón. La prueba de elección fue la RT-PCR en tiempo real, o retrotranscripción seguida de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa, realizada en muestras respiratorias o de sangre. Los resultados estaban disponibles, al 30 de enero, en unas pocas horas o días. Sin embargo, el neumólogo chino Wang Chen informó que este método de prueba de RT-PCR daría falso positivo en el 50-70% de los casos. Tratamiento. No se conoce un tratamiento efectivo para la enfermedad. La OMS recomienda que se realicen ensayos controlados aleatorizados con voluntarios para comprobar la efectividad y seguridad de algunos tratamientos potenciales. La investigación para encontrar un tratamiento eficaz comenzó en enero de 2020, pero es probable que no haya resultados hasta 2021. El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades empezó a comprobar, a finales de enero, la eficacia de algunos tratamientos eficaces preexistentes contra la neumonía en pacientes con COVID-19. Se ha experimentado también con Remdesivir, un inhibidor de la ARN polimerasa, y con interferón beta. Tratamientos en investigación. Vacunas. Se están investigando 3 estrategias de vacunación. Primero, los investigadores apuntan a construir una vacuna de virus completa. El uso de dicho virus, ya sea inactivo o muerto, tiene como objetivo una pronta respuesta inmune del cuerpo humano a una nueva infección con COVID-19. Una segunda estrategia, las vacunas de subunidades, tiene como objetivo crear una vacuna que sensibilice el sistema inmunitario a ciertas subunidades del virus. En el caso del SARS-CoV-2, dicha investigación se centra en la proteína de punta S-Spike, que ayuda al virus a introducir la enzima ACE2. Una tercera estrategia son las vacunas de ácido nucleico, vacunas de ADN o ARN, una técnica novedosa para crear una vacuna. Las vacunas experimentales de cualquiera de estas estrategias tendrían que ser probadas por seguridad y eficacia. Varias organizaciones en distintos países están en proceso de desarrollar una vacuna. Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos esperan realizar ensayos en humanos de una vacuna para abril de 2020. El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, CCDC, ha comenzado a desarrollar vacunas contra el nuevo coronavirus, y está probando la efectividad de los medicamentos existentes para la neumonía. La Academia Militar de Ciencias Médicas de la República Popular China aseguró haber desarrollado con éxito la vacuna recombinante contra el coronavirus, y señaló que se prepara para su producción a gran escala, de acuerdo a un comunicado emitido por Ministerio de Defensa de este país. La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, CEPI, está financiando 3 proyectos de vacunas, y espera tener una vacuna en ensayos para junio de 2020 y aprobada y lista en un año.
La Universidad de Queensland en Australia recibió $10,6 millones en fondos del CEPI para desarrollar una plataforma de vacuna abrazadera molecular. Moderna Incorporated. Está desarrollando una vacuna de ARN con fondos del CEPI. Inovio Pharmaceuticals recibió una subvención del CEPI, y diseñó una vacuna en 2 horas después de recibir la secuencia del general. La vacuna se está fabricando para que pueda probarse primero en animales. Científicos israelíes esperan tener lista una vacuna oral en 90 días, después de pasar por la fase de pruebas de seguridad. A principios de marzo de 2020, unos 30 candidatos a vacunas estaban en desarrollo, con productos de Gilead Sciences y Ascletis Pharma en ensayos clínicos de fase 3. El 31 de marzo se registraron 2 ensayos clínicos en fase 3 con la vacuna BCG, usada tradicionalmente para prevenir la tuberculosis. Un estudio pendiente de publicar afirma que los países que no administran esta vacuna de manera generalizada están más afectados por la pandemia, pero ha recibido críticas por fallos en su metodología y en las conclusiones que obtiene. Antivirales. El 23 de enero Gilead Sciences estaba en comunicación con investigadores y médicos en los Estados Unidos y China sobre el brote en curso de coronavirus de Wuhan, y el uso potencial del Remdesivir como tratamiento de investigación. A fines de enero de 2020, investigadores médicos chinos expresaron su intención de comenzar las pruebas clínicas con Remdesivir, cloroquina y lopinavir-ritonavir, que parecían tener efectos inhibitorios sobre el SARS-CoV-2 a nivel celular en experimentos exploratorios in vitro. La nitazoxanida se ha recomendado para estudios posteriores en vivo luego de demostrar una inhibición de baja concentración de SARS-CoV-2. El 2 de febrero de 2020, médicos de Tailandia afirmaron haber tratado a un paciente con éxito con una combinación de lopinavir-ritonavir y el medicamento contra la influenza oseltamivir. El 5 de febrero, China comenzó a patentar el uso de Remdesivir contra la enfermedad. En marzo se están llevando a cabo ensayos clínicos de fase 3 en los Estados Unidos, China e Italia con Remdesivir. En abril, se anunció que la ivermectina inhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro. A finales de enero, el Ministerio de Salud de Rusia identificó 3 medicamentos para adultos que podrían ayudar a tratar la enfermedad. Son ribavirina, lopinavir-ritonavir e interferón beta-1b. Estos fármacos se usan habitualmente para tratar la hepatitis C, infección por VIH y la esclerosis múltiple, respectivamente. El ministerio ofreció a los hospitales rusos descripciones y guías sobre el mecanismo de acción del tratamiento y las dosis recomendadas. En febrero, China comenzó a usar Triazavirin, un fármaco de 2014 desarrollado en Rusia, con el objetivo de comprobar si es efectivo en el control de la enfermedad. Este fármaco fue creado en la Universidad Federal de los Urales en Ekaterimburgo para tratar la gripe H5N1, gripe aviar. Se ha utilizado contra COVID-19 debido a la similitud entre las dos enfermedades. El fármaco también parece ser efectivo contra la fiebre del Valle del Rift y el virus del Nilo Occidental, entre otras. El 18 de marzo un artículo informa que el tratamiento con lopinavir-ritonavir da negativo en pruebas clínicas con 199 pacientes en China. No hay beneficios. Investigadores chinos descubrieron que Arvidol, un medicamento antiviral utilizado para tratar la gripe, podría combinarse con darunavir, un medicamento empleado en el tratamiento del VIH, para el tratamiento de pacientes con coronavirus. El fosfato de cloroquina ha demostrado una eficacia aparente en el tratamiento de la neumonía asociada a COVID-19. En pruebas clínicas con 100 pacientes se encontró que es superior al tratamiento de control para inhibir la exacerbación de la neumonía, mejorar los hallazgos de las imágenes pulmonares, promover una conversión negativa al virus y acortar la enfermedad. Resultados de investigación mostraron que la proteína ORF8 del SARS-CoV-2 y la glicoproteína de superficie podrían unirse a la porfirina, respectivamente, mientras que las proteínas del SARS-CoV-2 ORF1-AB, ORF10 y ORF3 podrían atacar de forma coordinada el hemo para disociar el hierro para formar la porfirina. El mecanismo interfirió seriamente con la vía anabólica normal del hemo en el cuerpo humano y esto produce una enfermedad humana. Según el análisis de validación de estos hallazgos, la cloroquina podría evitar que ORF1-AB, ORF3 y ORF10 ataquen el hemo para formar la porfirina, e inhibir la unión de ORF8 y glucoproteínas de superficie a las porfirinas en cierta medida. Investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología,
MTNU, han creado una base de datos con 120 agentes antivirales de amplio espectro seguros para las personas e identificaron 31 candidatos a fármacos para el tratamiento de SARS-CoV-2. El Centro Nacional de Desarrollo Biotecnológico de China afirmó el 17 de marzo que el antiviral Favipiravir, un inhibidor de la ARN polimerasa, mostró resultados positivos en un estudio de casos y controles con 80 pacientes en el Hospital Popular número 3 de Shenzhen. Los que recibieron tratamiento con Favipiravir dieron negativo dentro de un periodo más reducido de tiempo en comparación con los del grupo de control, y recomienda que se incluya en el tratamiento. Estudios recientes han demostrado que el cebado inicial de la proteína de pico por la proteasa transmembrana serina 2, TMPRSS2, es esencial para la entrada de SARS-CoV-2, SARS-CoV y MERS-CoV a través de la interacción con el receptor ACE2. Estos hallazgos sugieren que el inhibidor de TMPRSS2 Camostat aprobado para uso clínico en Japón para inhibir la fibrosis en la enfermedad hepática y renal, la esofagitis por reflujo postoperatorio y la pancreatitis podrían constituir una opción de tratamiento eficaz fuera de etiqueta. La hidroxicloroquina, un derivado menos tóxico de cloroquina, sería más potente para inhibir la infección por SARS-CoV-2 en vitro. El 16 de marzo de 2020, una importante autoridad francesa y asesor del gobierno francés sobre COVID-19, el profesor Didier Raoult del Instituto Universitario Hospitalario de Enfermedades Infecciosas, EU Mediterranee Infection, en Marsella, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, anunció que un ensayo con 24 pacientes del sureste de Francia había demostrado que la cloroquina es un tratamiento efectivo para COVID-19. Se administraron 600 miligramos de hidroxicloroquina, marca Plaquenil, a estos pacientes todos los días durante 10 días. Esto condujo a una aceleración rápida y efectiva de su proceso de curación, y una fuerte disminución en la cantidad de tiempo que permanecieron contagiosos. Si bien la cloroquina tiene un largo historial de seguridad, los pacientes fueron monitoreados de cerca para detectar interacciones farmacológicas y posibles efectos secundarios graves. El profesor Raoult dijo, incluimos a todos los que estaban de acuerdo, que era casi todos. 2 ciudades en el protocolo, Niza y Avignon, nos dieron pacientes que aún no habían recibido tratamiento. Pudimos determinar que los pacientes que no habían recibido Plaquenil, el medicamento que contiene hidroxicloroquina, seguían siendo contagiosos después de 6 días, pero de los que habían recibido Plaquenil, después de 6 días, solo el 25% seguía siendo contagioso. En Australia, el director del Centro de Investigación Clínica de la Universidad de Queensland, el profesor David Patterson, anunció su intención de realizar una gran investigación clínica. Ensayo de la eficacia de la cloroquina y remdesivir como tratamientos para COVID-19. El ensayo compararía una droga, contra la otra droga, contra la combinación de las 2 drogas. El profesor Patterson esperaba comenzar a inscribir pacientes a fines de marzo de 2020. Un estudio limitado francés muestra que la hidroxicloroquina combinada con la acitromicina es más rápida que la hidroxicloroquina sola para transformar a los pacientes con COVID-19 a negativo. El mesilato de nafamostat, nombre de marca, Fusan, medicamento utilizado para tratar la pancreatitis aguda, puede bloquear efectivamente el proceso de entrada viral requerido que el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, usa para propagarse y causar enfermedad, COVID-19. La Universidad de Tokio planea lanzar ensayos clínicos en abril de 2020 para evaluar la efectividad de estos 2 medicamentos para tratar COVID-19. Fujifilm anuncia el inicio de un ensayo clínico de fase 3 del medicamento antiviral contra la influenza Avigan Tablet, nombre genérico, Favipiravir, contra la tormenta de citoquinas. El tocilizumab ha sido incluido en las pautas de tratamiento por la Comisión Nacional de Salud de China después de que se completó un pequeño estudio. Se está sometiendo a una prueba no aleatoria de fase 2 a nivel nacional en Italia después de mostrar resultados positivos en personas con enfermedad grave, en combinación con un análisis de sangre de ferritina en suero para identificar tormentas de citoquinas. Está destinado a contrarrestar tales desarrollos, que se cree que son la causa de la muerte en algunas personas afectadas. El antagonista del receptor de interleucina 6 fue aprobado por la FDA para el tratamiento contra el síndrome de liberación de citoquinas inducido por una causa diferente, la terapia con células CAR-T, en 2017.
El Instituto Feinstein de Northwell Health anunció en marzo un estudio sobre un anticuerpo humano que puede prevenir la actividad de IL-6, llamado sarilumab, desarrollado en conjunto por Regeneron Pharmaceuticals y Sanofi. Terapia pasiva de anticuerpos. Se está investigando el uso de donaciones de sangre de personas sanas que ya se han recuperado de COVID-19, una estrategia que también se ha probado para el SARS, un primo anterior de COVID-19. El mecanismo de acción es que los anticuerpos producidos naturalmente en el sistema inmune de aquellos que ya se han recuperado se transfieren a las personas que los necesitan a través de una forma de inmunización no basada en vacuna. Otras formas de terapia de anticuerpos pasivos, como los anticuerpos monoclonales fabricados, pueden venir después del desarrollo biofarmacéutico, pero la producción de suero convaleciente podría aumentar para un despliegue más rápido. Vir Biotechnology, con sede en San Francisco, está evaluando la efectividad contra el virus de los anticuerpos monoclonales, MOPS, previamente identificados. Investigadores de la Universidad de Utrecht y Erasmus 1100 anunciaron que encontraron un anticuerpo monoclonal humano que bloquea la infección por SARS-CoV-2. Pronóstico. De entre los 41 primeros casos de COVID-19 que fueron tratados en hospitales de Wuhan, 32%, necesitaron cuidados intensivos y 15%, murieron. Muchos de los que fallecieron presentaban patologías previas como hipertensión arterial, diabetes o enfermedad cardiovascular que debilitaban sus sistemas inmunológicos. En estos casos tempranos que acabaron en fallecimiento, la mediana de la duración de la enfermedad fue de 14 días, y el rango total fue de 6 a 41 días. De los casos confirmados, 80,9% fueron clasificados como casos leves. Tasa de letalidad. Según un estudio de los fallecimientos por COVID-19 en la provincia china de Hubei, sobre un total de 72.314 registros de pacientes, 44.672, 61,8%, fueron confirmados como casos de COVID-19. Entre ellos se registraron 1.023 muertes, lo que supone un índice de mortalidad del 2,3%. Este dato, sin embargo, puede ser una sobreestimación de la mortalidad real debido a que muchas personas pueden haber sido infectados, pero no presentar síntomas y por tanto no haber sido contabilizados. Otros estudios indican que la mortalidad aparente fue mayor en las primeras etapas del brote, 17,3% para casos sintomáticos entre el 1 y 10 de enero, y se fue reduciendo con el tiempo a 0,7% para pacientes con aparición de síntomas después del 1 de febrero. En Corea del Sur, que es el único país del mundo donde se realizaron, desde el principio de la pandemia, análisis sistemáticos de grandes conjuntos de población, unos 10.000 al día, con 210.000 contabilizados hasta el 10 de marzo, presenta una tasa de mortalidad mucho más baja. Al 3 de marzo de 2020 a nivel global, 3.110 de los 90.892 casos reportados de COVID-19 habían muerto, 3,4%, según cifras indicadas por el director de la OMS. Efectos según edad y patologías previas. Según el estudio citado para la provincia de Hubei, la probabilidad de muerte por COVID-19 aumenta exponencialmente con la edad del paciente. Ajustado por mortalidad tardía y ajustado para casos sintomáticos no identificados. En Italia, a 31 de marzo, se observa que la edad mediana de los fallecidos por COVID-19 es de 79 años. El 69% de los fallecidos eran hombres, y solo un 2% se encontraba con buena salud, es decir, ausencia de patologías previas, antes de la infección. En China se observó también que la mortalidad aumenta con la edad, y es más alta entre los hombres que en las mujeres, 4,7% frente al 2,8%. Mientras que los pacientes sin patologías previas tenían una tasa de mortalidad del 1,4%, aquellos que sí tenían fallecían a tasas mucho más altas, 13,2% para enfermedades cardiovasculares, 9,2% para diabetes, 8,4% para hipertensión, 8,0% para enfermedad respiratoria crónica, y 7,6% para cáncer. En un estudio publicado en línea en la revista Pediatrics, unos investigadores analizaron 2.143 casos de niños menores de 18 años que fueron reportados al CCDC hasta el 8 de febrero de 2020.
Aproximadamente la mitad de los niños tenían síntomas leves, como fiebre, fatiga, tos seca, congestión y posiblemente náuseas o diarrea. Alrededor del 39% se enfermó moderadamente, con síntomas adicionales que incluyen neumonía o problemas pulmonares revelados por la tomografía computarizada, pero sin dificultad respiratoria evidente. Cerca del 4% no tenía síntomas en absoluto, pero 125 niños, casi el 6%, desarrollaron una enfermedad muy grave y un niño de 14 años con infección confirmada por coronavirus murió. 13 de ellos fueron considerados críticos, al borde de la insuficiencia respiratoria orgánica. Los otros fueron clasificados como graves porque tenían problemas respiratorios graves. Más del 60% de los 125 niños que se enfermaron gravemente o tuvieron una enfermedad crítica tenían 5 años o menos. 40 de ellos eran infantes, menores de 12 meses. Gestión. Manejo del brote. Una parte clave de las actuaciones en un brote de enfermedad infecciosa es tratar de disminuir el pico epidémico, conocido como aplanamiento de la curva epidémica. Esto ayuda a disminuir el riesgo de que los servicios de salud se vean sobrepasados, y proporciona más tiempo para desarrollar una vacuna y un tratamiento. El distanciamiento social y el aislamiento de las poblaciones infectadas pueden contener la epidemia. Prevención. Algunas organizaciones internacionales, como la OMS, han publicado medidas preventivas para reducir la transmisión del virus. Son similares a las que se han recomendado para prevenir la infección por otros coronavirus e incluyen: para reducir las posibilidades de infectarse, las organizaciones sanitarias recomiendan evitar el contacto cercano con personas enfermas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar, y practicar una buena higiene respiratoria. Se recomienda a las personas que ya estén infectadas que se queden en casa, excepto para recibir atención médica, llamar con antelación antes de visitar a un proveedor de atención médica, usar una mascarilla facial, especialmente en público, tapar la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, lavarse las manos regularmente con agua y jabón, y evitar compartir artículos personales del hogar. Dependiendo de la legislación de cada país, el contagio intencionado del virus está penado de acuerdo al ordenamiento jurídico de donde ocurra el hecho. Actualmente, 2 de abril de 2020, no existe vacuna. Varios gobiernos desaconsejan todos los viajes no esenciales a países y áreas afectadas por el brote. El gobierno de Hong Kong advirtió a cualquiera que viaje fuera de la ciudad que no toque animales, no coma carne de caza, y evite visitar mercados húmedos, mercados de aves vivas y granjas. No hay evidencia de que las mascotas, como perros y gatos, puedan infectarse. El gobierno de China ha prohibido el comercio y el consumo de animales salvajes. Para los proveedores de atención médica que cuidan a alguien que pueda estar infectado, se recomiendan precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones contra los virus transmitidos por el aire, así como llevar protección ocular. Lavado de manos. Se recomienda lavarse las manos para evitar la propagación del coronavirus. Los CDC recomiendan: las personas deben evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. El SARS-CoV-2 puede sobrevivir y permanecer contagioso en superficies inanimadas como metal, vidrio o plástico por varios días. Los métodos para eliminar el virus de las superficies incluyen desinfectantes a base de cloro, etanol al 75%, ácido peracético y cloroformo. Higiene respiratoria. Las organizaciones de salud recomiendan cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado al toser o estornudar, o cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable, que luego debe desecharse de inmediato, y a continuación lavarse las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Aquellos que sospechan que están infectados deben usar una mascarilla quirúrgica, especialmente cuando están en público, y llamar a un médico para recibir asesoramiento médico. Al limitar el volumen y la distancia de viaje de las gotas respiratorias dispersas al hablar, estornudar y toser, las máscaras pueden beneficiar la salud pública al reducir la transmisión de aquellos infectados sin saberlo. Si no hay una máscara disponible, cualquier persona que experimente síntomas respiratorios debe cubrirse con un pañuelo al toser o estornudar, desecharlo rápidamente en la basura y lavarse las manos. Si no está disponible un tejido,
Las personas pueden cubrirse la boca o la nariz con el codo flexionado. Las máscaras también se recomiendan para quienes cuidan a alguien que pueda tener la enfermedad. Enjuagar la nariz, hacer gárgaras con enjuague bucal y comer ajo no son métodos efectivos. La OMS aconseja las siguientes mejores prácticas para el uso de mascarillas. Se recomienda a los profesionales de la salud que interactúan directamente con las personas que tienen la enfermedad que usen respiradores al menos tan protectores como el N95 certificado por NIOSH, el estándar FFP2 de la UE o equivalente, además de otros equipos de protección personal. No hay evidencia que demuestre que las máscaras protegen a las personas no infectadas con bajo riesgo, y usarlas puede crear una falsa sensación de seguridad. Las máscaras quirúrgicas son ampliamente utilizadas por personas sanas en Hong Kong, Japón, Singapur y Malasia. Autoaislamiento. Además de la guía mencionada anteriormente sobre el lavado de manos y la higiene respiratoria, los organismos de salud pública aconsejan que las personas enfermas que sospechan que pueden tener COVID-19 deben restringir las actividades fuera del hogar, excepto para obtener atención médica. Medidas de prevención recomendadas por la OMS incluyen el lavado regular de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado cuando se va a toser o estornudar, y evitar el contacto directo con personas que muestren síntomas de enfermedad respiratoria sin medidas de protección adecuadas. Además, se ha recomendado evitar el contacto con animales, tanto vivos como muertos, en las zonas donde se está propagando el virus y, una recomendación para reducir también el riesgo de otras enfermedades infecciosas, solamente comer carne o huevos si están bien asados o cocinados. Distanciamiento social. El distanciamiento social incluye acciones de control de infecciones destinadas a retrasar la propagación de la enfermedad al minimizar el contacto cercano entre las personas. Los métodos incluyen cuarentenas, restricciones de viaje y cierre de escuelas, lugares de trabajo, estadios, teatros o centros comerciales. Las personas también pueden aplicar métodos de distanciamiento social limitando los viajes, evitando áreas llenas de gente y alejándose físicamente de las personas enfermas. Muchos gobiernos ahora exigen o recomiendan el distanciamiento social en las regiones afectadas por el brote. Los adultos mayores y aquellos con afecciones crónicas graves se enfrentan a un mayor riesgo de enfermedades graves y complicaciones por COVID-19 y los CDC de Estados Unidos les han aconsejado que eviten las multitudes y se queden en casa tanto como sea posible en áreas de brote comunitario. Algunos países, como Canadá o Estados Unidos, emitieron directrices para no darse la mano, abrazarse o besarse. Algunos países como India han recomendado a sus ciudadanos que se debe evitar escupir en lugares públicos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ahora recomienda para la población en general mantener al menos 1 metro, 3 pies, de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Efectos psicológicos. Se ha comprobado que las cuarentenas, restricciones al tráfico de personas y los aislamientos que se están dando a causa de la pandemia tienen efectos psicológicos negativos. A finales de enero, la Comisión Nacional de Salud de China publicó una guía de manejo de las crisis psicológicas, en la que propugnaba la intervención de las personas afectadas, contactos cercanos, los encerrados en sus hogares, los familiares y amigos de los pacientes, personal sanitario y el público general que lo requiriera. Véase también. Notas. Referencias. Enlaces externos. 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 Referencias. Enlaces